Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día. Aquí en Telesur les saluda Luis de Jesús y de inmediato les invito a revisar ahora nuestra pregunta del día. Ahí la tiene nuestra pregunta de hoy. El presidente Donald Trump firmó un decreto para reformar la policía de Estados Unidos tras semanas de masivas protestas contra la violencia policial. La orden prohíbe el estrangulamiento durante las intervenciones y otras medidas. ¿Será suficiente para acabar con el racismo policial? Esa es nuestra pregunta para hoy. Participe de ella, la consigue en Twitter, @LuisTelesur. Vamos a iniciar de lleno las informaciones. Una nueva jornada de protestas tuvo lugar este martes en Francia. Profesionales de la salud se movilizaron en todo el país para exigir al gobierno salud pública y de calidad tras la crisis sanitaria generada por la COVID-19. Este es nuestro primer tema del día. El gremio médico exigió al presidente Emmanuel Macron una revalorización salarial y una mayor inversión al sector. Los galenos señalan que la actual situación ha fomentado el recorte de personal y el agotamiento de camas en cuidados intensivos, mientras prevén un colapso del sistema público de salud de no revertir la situación. Las protestas se tornaron violentas en la ciudad capital de París cuando agentes policiales reprimieron a los manifestantes. Recibimos algunas buenas promesas del señor Macron diciéndonos que íbamos a tener un aumento en los salarios, que iba a tener en cuenta el arduo trabajo que habíamos hecho en esta crisis del COVID, que solo podía hacerse en los hospitales, a través de la participación de los trabajadores de la salud, y que ahora, una vez más, estamos excluidos. Así que hoy estamos enojados. Y las redes sociales han recogido el momento de las agresiones policiales. Por ejemplo, el periodista Rémi Bussin compartió un video en su cuenta en Twitter. Ahí lo tienen. Vean esto, una mujer con una blusa blanca es agarrada por el pelo durante un arresto y luego será evacuada con la cara ensangrentada durante la manifestación en Los Inválidos, esto es el Invalids. Reclamará allí repetidamente su derecho a que la policía no le trate de esta manera. Vean ustedes, esto ocurrió en la ciudad capital de París este martes. En días recientes, la Confederación Nacional del Trabajo francés emitía un comunicado en apoyo a los trabajadores de la salud y en defensa a la salud pública. La central sindical señaló que los médicos han multiplicado las acciones para alertar sobre la situación de los hospitales, las emergencias, el cuidado de los ancianos, dejando el miedo en caso de una ola epidémica, desastres reales. Durante todos estos meses fueron despreciados, incluso golpeados por el gobierno en el poder. Denuncia además el exceso de mortalidad registrado en hogares de ancianos, la ausencia de máscaras y batas protectoras en número, los pasantes y los estudiantes de salud requeridos a menudo trabajando sin protección y por una miseria. Además, la Unión de Trabajadores indicó que es hora de considerar como prioridad la respuesta a las necesidades de la población e iniciar al final de esta crisis de salud un plan para la reprogramación y reconstrucción de todo el sistema de salud, así como de todos los servicios públicos que atienden a la población. Vamos a repasar ahora una vez más nuestra pregunta del día. El presidente Donald Trump firmó un decreto para reformar la policía de Estados Unidos tras semanas de masivas protestas contra la violencia policial. La orden prohíbe el estrangulamiento durante las intervenciones y otras medidas, pero ¿será suficiente para acabar con el racismo policial en Estados Unidos? Participe de nuestra pregunta del día, deje allí su opinión en Twitter, @LuisTelesur.
Y momento de nuestra imagen del día de hoy nos lleva hasta Bielorrusia. Una fuerte tormenta eléctrica cerca de la ciudad de Voloshin es captada por un fotógrafo. Con esta imagen hacemos una pausa. Ya regresamos. El presidente Donald Trump firmó este martes una orden ejecutiva para reformar el cuerpo policial en Estados Unidos. Entre otras cosas, la medida prohíbe a los policías aplicar el método del estrangulamiento para inmovilizar a los detenidos, excepto cuando exista una amenaza real a la vida de la gente. Este es nuestro segundo tema del día. La orden ejecutiva se da semanas después del asesinato del afroestadounidense George Floyd a manos de la policía, lo que ha desatado masivas protestas en todo Estados Unidos. Floyd fue asesinado por un agente de la policía de Minneapolis que le presionó el cuello con la rodilla por más de 8 minutos. Su muerte ha despertado malestar en la ciudadanía estadounidense y en otras partes del mundo contra la violencia, la brutalidad y el racismo policial. Como parte de este nuevo proceso de acreditación, se prohibirá el estrangulamiento, excepto si la vida de un oficial está en riesgo. Diré que hemos tratado con todos los diversos departamentos y todos dijeron que es ahora. Tenemos que hacerlo. Para ampliar esta información, vamos ahora hasta Washington. Nuestro corresponsal Jorge Estoso nos envía el siguiente reporte. Adelante, Jorge. Muchas gracias. Finalmente, esta tarde, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva para una reforma policial considerada por los escépticos como muy tibia, muy débil, que no satisface a los reclamos de los manifestantes que durante estas 3 semanas han salido a las calles en todo el país en reclamo del fin al racismo y la brutalidad policial. Y los puntos fundamentales es la creación de una base de datos de malos policías a efectos de que no puedan ser reclutados por otras agencias policiales sin saber sus antecedentes. Al mismo tiempo, una serie de estímulos federales en lo que le llama entonces certificación de agencias policiales, es decir, si las agencias policiales cumplen con una serie de requisitos de buenas prácticas policiales, recibirían incentivos económicos. Y también habla de la inclusión de elementos que tienen que ver con servicios públicos especializados junto a la policía para casos no violentos como por ejemplo enfermedades mentales, gente que está en la calle sin techo, cómo tratar ese tipo de enfermedades, adicciones a las drogas que no necesariamente necesitan una represión policial intensa. Inmediatamente los republicanos apoyaron la reforma, las sugerencias, en cambio los demócratas desde el Congreso, ya desde la mañana, están trabajando en una reforma policial mucho más abierta, mucho más inclusiva, pero que absolutamente para el presidente Trump jamás podría admitir la posibilidad de que se desvíen fondos asignados a la policía a efectos de redistribuirlos en otros programas sociales. El presidente aprovechó la oportunidad para hacer de alguna forma propaganda política para su reelección, en donde habló de la mano dura de la ley y el orden. Esa es su marca registrada. Entonces, mientras por un lado hablaba de una reforma migratoria y también hablaba de una reforma policial en donde los temas sean suavizados, por otro lado usaba la mano dura de la ley y el orden a efectos de lo que le llaman en inglés darle cana roja a su base de votantes para que siempre se proyecte como el hombre de la mano de hierro. Volvemos con ustedes. Gracias a Jorge Estoso por actualizarnos la información. Mientras tanto, la reforma, hay que decirlo también, incluye la creación de una base de datos para rastrear posibles abusos cometidos por agentes policiales. Por ejemplo, Derek Chauvin, el policía que asesinó a Floyd, había sido objeto de varias quejas a lo largo de su carrera de 18 años que fueron presentadas en su contra ante la Oficina de Asuntos Internos del Departamento de la Policía de Minneapolis. La reforma policial apunta a hacer seguimiento a la actuación de los cuerpos policiales e incluye subvenciones federales para mejorar las ejecutorias de los agentes.
El presidente Trump afirmó que se estaría contemplando también el uso de armas menos letales para evitar interacciones mortales en los operativos. Vamos a revisar ahora otros temas que también son noticia. Para ello nos vamos a Twitter en la cuenta de nuestros corresponsales. Denise Herrera, desde Ecuador, el presidente Lenín Moreno anunció la extensión del estado de emergencia por 60 días más. Escuchemos. El presidente Lenín Moreno ha indicado que el estado de excepción se extiende por 60 días más. Esta decisión está en el medio donde la capital ecuatoriana, Quito principalmente, ha visto ya que próximamente llegará el colapso del sistema sanitario, por lo cual inclusive el mismo alcalde de Quito, Jorge Yunda, ha indicado que solicitará una reunión al GOE Nacional para evaluar las últimas medidas que se han tomado en relación a las medidas de circulación. Ecuador se encuentra ya poco a poco retomando las actividades. Quito particularmente se encuentra en el semáforo amarillo, eso indica que se ha retomado el 50% de las actividades en la capital. Asimismo, esta decisión del presidente Lenín Moreno se da en medio de varios escándalos de corrupción. Según analistas políticos indican que si bien es importante hacer seguimiento a los casos de corrupción, no es importante, es importante también no perder la atención en los temas centrales como son la situación de la COVID-19 actualmente, las leyes económicas que se discuten ahora luego de haberse enviado el veto presidencial, pero además también las denuncias de despidos y movilizaciones que se han dado en torno a estas decisiones económicas en Ecuador. Vamos a revisar ahora información desde Rusia. Lisandra Andrés nos dice que Moscú aplica una nueva etapa de desconfinamiento tras mejora de la situación epidemiológica y de esta forma la capital rusa vuelve poco a poco a la normalidad. Escuchemos. Desde este 16 de junio comenzó a aplicarse en la capital rusa una nueva etapa del plan que previó el gobierno para el levantamiento gradual de todas las medidas de restricción de movimiento. Como pueden observar, ya abrieron las terrazas de restaurantes y también se permitió desde esta jornada que abrieran las puertas los parques zoológicos, los museos, las instituciones de guardería, también las de servicio social, y está permitido ya la asistencia a eventos deportivos siempre y cuando la capacidad ocupacional no exceda el 10% de la capacidad de los estadios. Estas medidas forman parte, como decíamos, del programa de levantamiento de restricciones que aprobó el alcalde de la ciudad y que tienen que ver con el mejoramiento de la situación epidemiológica en esta capital. Ya la pasada semana, el día 9 de junio, se había eliminado la prohibición de movimiento para todos los ciudadanos rusos que habitan en esta urbe capitalina. Por tanto, ya les permitieron salir a la calle, realizar actividades deportivas y también visitar parques y espacios públicos. Sin embargo, el alcalde de la ciudad, Sergei Sobyanin, ha insistido en múltiples ocasiones en que aún será obligatorio el uso de guantes y también el uso de mascarillas faciales de nasobucos en los espacios públicos, mantener el distanciamiento social y la implementación total de estas medidas de levantamiento de restricciones dependerá de cómo se comporte la situación epidemiológica en la capital. Y ahora información desde Cuba. Nayara Tardo. Los cubanos se reunieron en los alrededores del cementerio de Colón en la capital cubana para decirle un hasta siempre a la vedette de Cuba, Rosita Fornés, cuya última voluntad fue descansar eternamente en el país que la reconoció como una de sus hijas ilustres. Hasta la necrópolis de Colón, en la capital cubana, también han llegado las personas para despedir a la vedette de Cuba, Rosita Fornés. Recordemos que esta destacada artista cubana falleció el pasado 10 de junio en Estados Unidos. Sin embargo, su última voluntad fue que sus restos retornaran a Cuba para descansar entre el pueblo y en el país que la reconoció como una de sus hijas ilustres. Nosotros nos acercaremos a algunas de las personas que han venido hasta acá para despedir a la destacada artista cubana. ¿Cuál es su nombre? Ada. ¿Por qué Rosita Fornés caló tan hondo en el pueblo cubano? Porque fue una persona muy humilde, muy humana. Luchó por su vida, amó a sus hijos. Y con los cubanos ha sido bastante... Vaya, no se puede olvidar, nunca. Como ella no habrá nunca ninguna persona. ¿Por qué ha venido hasta acá hoy para despedir a Rosita?
porque va a dar el último adiós ya. ¿Qué menos que eso? Muchas gracias. Hasta aquí se acercó también el pueblo de Cuba para no decir un adiós a Rosita Fornés, sino un hasta siempre. Esta destacada artista cubana que, de acuerdo a muchos intelectuales y a personalidades de la isla, caló muy hondo en el pueblo de Cuba por su sencillez y por ser una persona extremadamente humilde, a pesar de la fama que alcanzó en Cuba y también en el mundo. Una artista que realizó múltiples giras alrededor de todo el orbe. Sin embargo, sintió siempre un profundo sentido de pertenencia por Cuba y por el pueblo cubano. Vamos a repasar una vez más nuestra pregunta del día. El presidente Donald Trump firmó un decreto para reformar a la policía de Estados Unidos tras semanas de masivas protestas contra la violencia policial. La orden prohíbe el estrangulamiento durante las intervenciones y otras medidas, pero ¿será suficiente para acabar con el racismo policial en Estados Unidos? Con esta pregunta hacemos una pausa. Ya regresamos aquí en Temas del Día. En desarrollo nos lleva hasta la zona fronteriza entre India y China. Allí se eleva a 20 el número de militares muertos tras un enfrentamiento violento con tropas chinas en la frontera entre ambos países. China ha informado que el enfrentamiento entre las fuerzas militares se produjo cuando algunos soldados indios cruzaron la línea de demarcación en 2 ocasiones, lo que elevó el nivel de tensión en las tropas. El hecho violento es el primero que se registra en los últimos 45 años en el valle de Galwan, en la zona fronteriza entre ambos países, debido a la falta de acuerdo de ambos sobre 4.000 kilómetros de frontera común. Y nuestro segundo tema en desarrollo se genera en Bolivia. El sistema sanitario de ese país ha colapsado en medio de la crisis generada por la pandemia del COVID-19. Bolivia se acerca a los 20.000 contagios por la infección. Desde la ciudad de La Paz, nuestro corresponsal Freddy Morales nos actualiza. Freddy, un gusto saludarte. Cuéntanos más sobre la situación con esta crisis sanitaria que aqueja a Bolivia. Hola Luis, conforme pasan los días y conforme pasan las horas, se va complicando la situación de la administración de esta enfermedad del coronavirus. Vamos a poner algunos ejemplos en la ciudad de Santa Cruz, que es el departamento y la ciudad más afectada, tiene más de la mitad del total de casi 20.000 casos que tiene Bolivia hasta el momento oficialmente registrados. Desde ayer ya no se aceptan enfermos de coronavirus en los centros habilitados para tratar esta enfermedad, porque están colmados, ya no hay cama y no hay espacio para atender a los pacientes. Otro ejemplo es el hecho de que en el último mes, según los medios locales, un total de 10 personas fallecieron en la calle, luego de haber buscado por varios centros de salud y varios hospitales en procura de atención médica, no fueron atendidos y terminaron falleciendo en la calle. Este fin de semana se produjo, por ejemplo, un fallecimiento aquí en La Paz, en las puertas de un centro de salud municipal. También se produjeron 2 casos en Cochabamba, de este total de 10 que han resumido los medios de comunicación locales. Los médicos y los trabajadores en salud están en emergencia en varios lugares del país porque no les dan los equipos necesarios de bioseguridad para que puedan desarrollar su trabajo. Se ha mencionado que solo en la ciudad de La Paz hay 120 médicos y trabajadores en salud infectados. En el barrio de Miraflores, en la ciudad de La Paz, hay un gran centro que acumula varias especialidades médicas. Es un centro de atención estatal de 8 centros especializados en diversas especialidades médicas. Los trabajadores de 4 de estos 8 centros médicos especializados están ya infectados con coronavirus. En la ciudad de Santa Cruz, a partir de mañana, uno de los principales hospitales estatales, en San Juan de Dios, los médicos y el personal de salud no solo que empiezan una huelga de hambre, sino que varios de sus compañeros han decidido ir a bloquear carreteras junto con los alcaldes de los municipios del departamento, que también están reclamando al gobierno la provisión
de los equipos y del presupuesto para que los municipios puedan atender a los enfermos, ya que la capital se ha desentendido de esta obligación. En este momento todavía hay negociaciones en La Paz con los alcaldes de las provincias de Santa Cruz, quienes han advertido que si hasta este fin de semana el gobierno no da solución a sus reclamos, plantearán un juicio contra la presidenta de facto, la señora Yanine Áñez, y todo su gabinete por atentados contra la salud pública. Hay un desorden muy grande, por llamarlo de alguna manera, en la atención en todo el país sobre la provisión de insumos y equipos para la atención médica. Le están reclamando al gobierno que cumpla compromisos iniciados hace 3 meses y que hasta ahora no llegan hasta los lugares donde son requeridos estos equipos. Esta es la situación. Se esperan medidas de presión para las próximas horas en La Paz, en Santa Cruz y en otros lugares por los propios trabajadores en salud. Luis. Freddy, una situación muy preocupante en materia de salud en Bolivia, pero sin embargo, en medio de este panorama, la presidenta de facto, Yanine Áñez, pareciera estar más preocupada en perseguir a la oposición. Hoy hacía unas declaraciones diciendo que catalogaba de terrorista al movimiento al socialismo. ¿Qué más se sabe sobre esto y qué otras reacciones han generado en el país? La pandemia viene acompañada de elecciones, de un proceso electoral en suspenso en Bolivia, y recordemos que este proceso electoral es para superar el golpe de Estado del 10 de noviembre del año pasado. Este proceso electoral debía realizarse, según la Constitución de Bolivia, en un plazo máximo de 90 días. Las elecciones debían realizarse para que este país cuente con un gobierno legítimo y también democrático. Sin embargo, el gobierno establecido ya ha tenido tres prórrogas de 90 días cada una, y ahora la señora Yanine Áñez ha anunciado que no está de acuerdo con la decisión del Tribunal Electoral de que las elecciones se realicen el próximo 6 de septiembre. Ha dicho que se deben realizar en 1 o 2 meses después del 6 de septiembre. Y dijo que esto no le va a hacer daño a nadie, volver a dar una nueva prórroga. Paralelamente, el gobierno de facto está llevando adelante una campaña para criminalizar al movimiento al socialismo, cuyo candidato Luis Arce se mantiene primero en las encuestas previas de tendencia de voto. La señora Yanine Áñez, que ocupa ahora la presidencia, es candidata también, que ella está entre el 3er y 4.º lugar. Y no quiere que hayan elecciones de inmediato, precisamente anteponiendo el tema de la salud, el tema de atención a la pandemia del coronavirus. Y una de las salidas que ha buscado el gobierno es precisamente criminalizar al movimiento al socialismo, anunciando que el MAS con Evo Morales está retornando a ocupar espacios en el país mediante actos de terrorismo. Voy a citar uno de los que en este momento es citado por el gobierno. En las últimas horas, en una localidad del departamento de San Hemos perdido lamentablemente la comunicación con nuestro corresponsal Freddy Morales, pero ya entendían un poco el panorama que se vive hoy en Bolivia. Por un lado la crisis sanitaria, por otro lado la crisis política que no culmina luego del golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales. Y en medio de todo esto, ahora la presidenta de facto, Yanine Áñez, cataloga de terrorista al movimiento al socialismo justamente cuando se ve abajo en las encuestas para las próximas elecciones generales. Con esto ponemos punto final a este tema. Vamos a pasar ahora a nuestra pregunta del día. Ahí tienen nuestra pregunta de hoy. El presidente Donald Trump firmó un decreto para reformar la policía de Estados Unidos tras semanas de masivas protestas contra la violencia policial. La orden prohíbe el estrangulamiento durante las intervenciones y otras medidas. ¿Pero será suficiente para acabar con el racismo policial? Vamos a ver qué opinan nuestros seguidores. Dice la cuenta de Jackson Pineda: yo dudo que eso pase, igual buscarán la manera de seguir asesinando al indefenso. Vamos a ver qué opina Wilmer Castro. Otra mentira más de Donald Trump. Solo lo hace para desviar la atención sobre su desgarrafado y fracasado gobierno, su desespero porque se les acercan las elecciones presidenciales y no quiere irse. Dice ahora la cuenta de Lady Gaga. Dice, muy difícil. Es un pequeñísimo logro. Los afrodescendientes en Estados Unidos se cansaron de tantas humillaciones, malos tratos por parte de la policía, que en muchos casos los asesinan y salen libres. ¿Qué pasa con los muertos anteriores? ¿Dónde están sus asesinos?
Y Vladix dice, maquillaje nada más es algo cultural, lo de la policía, y eso no se cambia de la noche a la mañana, y más cuando tienes a un presidente que te da cuerda, o sea, que incita a esta violencia, quiere decir Vladix. Guillermo Lescano, muy buenas tardes. El racismo, la xenofobia, no se terminará con una política que viene desde la propia fundación de Estados Unidos. Saludos cordiales, hermano Luis, saludos a Guillermo Lescano también. Y Miguel Abolaño, para culminar, no es suficiente, hay que acabar con las estructuras y con las bases del racismo, la xenofobia y la discriminación impuestas a sangre y fuego en los Estados Unidos durante más de 200 años por una élite genocida y terrorista para conservar sus privilegios y su linaje. Gracias a todos los que respondieron nuestra pregunta del día. Así llegamos al final de esta edición de Temas del Día. Sigan en sintonía de Telesur. Hasta la próxima.